Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, no es una narración romántica más, ni un drama inventado para llenar el vacío. Esto es real y está ocurriendo ahora, en este mismo momento, sin que tú lo sepas. Hay alguien, en algún lugar, que ha estado pensando en ti más de lo que imaginas. No se trata solo de recuerdos que aparecen como suspiros en medio de la noche, ni de emociones vagas que no se nombran. Number C trata de una decisión, una definitiva, una que puede cambiar el rumbo de tu vida y que, hasta ahora, no ha sido dicha en voz alta, porque a veces lo que se calla pesa más que lo que se confiesa, y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Tu amor, esa persona con la que compartiste algo que tal vez ni tú mismo terminaste de entender del todo, está al borde de un punto de quiebre, y tú, sin saberlo, estás en el centro de esa elección. Durante mucho tiempo, esa persona ha guardado cosas que no se atrevió a compartir, miedos, inseguridades, dudas, tal vez hasta sentimientos que no sabía cómo manejar. Puede que, a sus ojos, tú fuiste demasiado auténtico, demasiado profundo, demasiado real para alguien que aún no estaba listo para verse a sí mismo con la misma verdad con la que tú lo veías. Por eso se alejó, o por eso se quedó a medias, no porque no sintiera, sino porque no supo cómo sostener lo que se sentía. Pero el tiempo no borra lo que el alma reconoce, y ahora, después de silencios, de noches en vela, de intentos de seguir adelante sin lograrlo del todo, esa persona está en una encrucijada. Una parte de su vida sigue funcionando con la rutina de siempre, pero otra, más íntima, más honesta, está a punto de dar un giro que lo cambia todo. Porque lo que está en juego ya no es un momento más, es una vida, una posibilidad, un antes y un después. Tú quizás estás aquí sin saber exactamente por qué. Tal vez llegaste por curiosidad, por intuición, o simplemente porque sentiste que había algo en este mensaje que tenía que ver contigo. Y lo hay, porque cuando una energía te llama así, tan fuerte, tan directa, no es coincidencia. Es tu alma reconociendo que algo está a punto de moverse. Y sí, se va a mover, porque esa persona está por decidir. Decidir si va a hablar, si va a buscarte, si va a asumir al fin que lo que sintió contigo no ha vuelto a repetirse con nadie más. O, por el contrario, decidir callar para siempre, cerrar la puerta y vivir con la eterna pregunta de qué habría pasado si se hubiera atrevido. Cualquiera de las dos opciones marcará tu vida, porque incluso el silencio, cuando viene de alguien que aún ocupa un lugar en tu corazón, tiene el poder de transformarte. Pero hay algo más que debes saber. Lo que esa persona está a punto de hacer no es solo una decisión individual, es un acto que se alimenta de todo lo que tú dejaste en su historia, de cada palabra que dijiste con verdad, de cada gesto que diste sin esperar nada a cambio, de cada momento en que, incluso desde la distancia, seguiste enviando amor sin nombre, porque el alma no olvida cuando fue tocada con sinceridad. El cuerpo puede alejarse, la mente puede justificarse, pero la energía, esa siempre permanece, y esa energía es la que, ahora, está haciendo eco dentro de esa persona, un eco que no se puede ignorar por mucho más tiempo. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender qué está ocurriendo exactamente. No es un juego, no es un intento de crear drama donde no lo hay. Es la verdad emocional de alguien que te pensó más veces de las que te dijo, que se preguntó por ti en más noches de las que se permitió admitir, que, aunque pareció haberse ido, en realidad nunca logró soltar del todo, y ahora está a punto de decidir qué hacer con todo eso. Y tú necesitas estar preparado, porque lo que viene después de esta decisión puede reescribir tu historia. Déjame mostrarte lo que aún no has visto. Quédate hasta el final, porque si te vas ahora, podrías perder la señal más importante que tu alma ha estado esperando. Y créeme, lo que viene, no lo vas a querer ignorar. Lo que esa persona está sintiendo en este preciso momento
no es algo que pueda controlar, ni mucho menos disimular frente a sí misma. Por más que intente mantener la calma, por más que se repita que ha seguido adelante, que su vida está en orden, que lo que hubo entre ustedes ya es parte del pasado, hay algo que se desmorona en silencio cada vez que piensa en ti, y lo hace más a menudo de lo que te imaginas, porque hay recuerdos que no han perdido fuerza con el paso del tiempo. Al contrario, se han vuelto más claros, más punzantes, más inevitables. A veces le llegan en forma de una canción que no esperaba escuchar, de un aroma en la calle, de una palabra que alguien más pronuncia, sin saber el peso que tiene. Y en esos pequeños instantes, todo lo vivido vuelve, no como nostalgia barata, sino como una especie de revelación emocional. Porque solo ahora, después de tanto tiempo, después de tantos intentos de negarlo o de darle otro significado, esa persona está empezando a aceptar que lo que sintió por ti no era común, no era pasajero, no era uno más. Y es desde esa conciencia que la decisión se vuelve urgente. No porque alguien la esté presionando desde afuera, sino porque el alma ya no puede callar más, porque ha llegado al límite de lo que puede soportar sin actuar, sin pronunciar, sin cerrar ese ciclo, o tal vez sin abrirlo de nuevo desde otro lugar. Pero este no es un impulso emocional impulsado por la carencia o la soledad. Es una verdad que ha estado creciendo lentamente por dentro y que ahora se desborda sin pedir permiso. Esa persona está analizando qué camino tomar, y ese camino no solo la afecta a ella, te atraviesa a ti de lleno, aunque todavía no te lo haya dicho, porque hay decisiones que no se anuncian con palabras, pero que cambian el curso de las cosas de forma definitiva. Y tú, sin saberlo, estás en el centro de esa encrucijada, porque fuiste alguien que marcó, que transformó, que sembró algo que el tiempo no logró arrancar, incluso si te lo negaron, incluso si fingieron que no dolió, incluso si la distancia se impuso. Y mientras tú tratas de seguir tu camino, mientras piensas que tal vez ya no hay nada más que esperar, que cada quien tomó su rumbo y lo mejor es no remover lo que parecía enterrado, del otro lado hay alguien que está enfrentando una batalla interna que no se parece a ninguna anterior. Porque cuando el alma se encuentra frente a la posibilidad de perder para siempre aquello que en el fondo sabe que era verdadero, todo lo demás se detiene. La vida cotidiana, las metas, incluso los vínculos nuevos, nada logra ocupar el lugar exacto que ocupaste tú. Y aunque no lo digan, aunque lo oculten bajo capas de orgullo, de lógica, de justificaciones, el amor verdadero no desaparece. Se esconde tal vez, se transforma, pero sigue vivo, late, insiste, hasta que llega el punto en que ya no puede más. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. La decisión se acerca, y no es menor, porque de ella dependerá si esa persona elige hablarte con el alma abierta, o si decide, por miedo o por incapacidad emocional, quedarse en el silencio para siempre. Por eso es tan importante que sigas aquí, porque lo que está por revelarse no es una predicción vacía ni una ilusión idealizada, es una verdad emocional que tú necesitas escuchar, entender, integrar. Porque si estás sintiendo que algo está a punto de pasar, no es tu mente imaginando, es tu alma percibiendo. Y si decides irte ahora, cerrar esta historia antes de tiempo, podrías perder la oportunidad de comprender algo que llevas demasiado tiempo preguntándote en voz baja. Quédate, porque lo que sigue no solo te va a abrir los ojos, puede devolverte la fuerza que pensaste que habías perdido, y tú mereces saberlo todo, hasta el final. A veces, sin saberlo, te conviertes en el pensamiento constante de alguien más, no porque estés haciendo algo en particular, no porque estés presente físicamente en su vida, sino porque dejaste una marca tan profunda que tu recuerdo se convirtió en una parte activa de su realidad emocional. Y eso es justamente lo que está ocurriendo ahora. Esa persona que una vez te miró con duda, con miedo o con la incapacidad de sostener lo que sentía, está hoy enfrentándose al peso de todo aquello que no se atrevió a decirte. Lo que quizás no sabes
es que ha pasado más de una noche recordando cada uno de tus gestos, preguntándose si tú también piensas en lo que vivieron, si sientes lo mismo cuando vuelves a ese momento exacto donde todo cambió. Puede que el mundo a su alrededor continúe, que las obligaciones sigan, que haya aprendido a actuar como si nada le faltara, pero por dentro algo se está quebrando lentamente. Porque cuando uno siente que está a punto de tomar una decisión que va a cambiarlo todo, hay una energía que comienza a gritar en lo más profundo. Esa energía es la que le impide dormir en paz, la que le hace revisar tus fotos en secreto, leer tus palabras viejas con una mezcla de nostalgia y deseo. Esa energía que lo confronta con lo que pudo ser y no fue, y que ahora pide ser atendida antes de que sea demasiado tarde. Y no es que no haya intentado ignorarlo. Lo hizo. Lo sigue intentando, de hecho. Se dijo muchas veces que ya era tarde, que tú seguramente habías seguido adelante, que cualquier intento de acercamiento sería egoísta o inútil. Pero el alma no se convence con razones. El alma no se rinde con argumentos. Cuando una conexión fue real, cuando lo que se sintió no fue una proyección, sino una resonancia genuina entre dos corazones abiertos, esa energía permanece, se fortalece en silencio y llega a un punto en que simplemente no se puede seguir ocultando. Ese punto ha llegado. Esa persona está al borde de dar un paso que puede traer luz o cerrar una historia para siempre, pero que en cualquier caso marcará el final de una etapa. Y en ese paso estás tú, no como una opción cualquiera, sino como un símbolo de todo lo que representó la posibilidad más honesta de ser amado sin condiciones, sin máscaras, sin juegos. Por eso, la decisión que está por tomar no es solo sobre ti, es sobre sí mismo. Es sobre si está dispuesto a mirarse con la misma verdad con la que tú siempre lo viste. Tú has seguido tu camino, claro. Has intentado reconstruirte, has puesto límites, has aprendido a vivir con la ausencia, con la ambigüedad, con la falta de cierre. Has hecho lo que muy pocos saben hacer. Quedarte contigo, incluso cuando lo más fácil habría sido irte de ti mismo para no sentir tanto. Pero dentro de ti, muy en lo profundo, hay una parte que nunca dejó de preguntarse, no desde la dependencia, no desde la obsesión, sino desde esa necesidad legítima que todos tenemos de entender si lo que vivimos realmente fue compartido, si no fuiste tú solo el que sintió con esa intensidad. Y ahora, el universo empieza a moverse para darte esa respuesta. No como un premio, no como una fantasía cumplida, sino como una verdad que mereces recibir. Porque lo que tú diste fue sincero, fue valiente, fue limpio. Y algo así nunca queda sin eco. Es por eso que te pido que no te desconectes todavía. Estás en el momento exacto donde todo lo que has sentido empieza a tomar sentido, donde las piezas del rompecabezas que nunca encajaron empiezan a revelarse. La decisión está más cerca de lo que imaginas, y lo que viene después puede ser el cierre que siempre esperaste, o la apertura que nunca pensaste que aún era posible. Pero para que eso ocurra, tienes que estar aquí, tienes que quedarte, porque en las próximas palabras no solo vas a encontrar respuestas, vas a encontrar un reflejo de tu propia fuerza, de tu propia capacidad de amar, de tu propia evolución, y eso, aunque aún no lo sepas, va a cambiarlo todo. Es inevitable llegar a un momento en la vida en el que lo que no se dijo comienza a pesar más que todo lo que alguna vez se expresó. No importa cuántas veces esa persona haya intentado convencerse de que seguir adelante era la mejor opción, ni cuántas veces haya ensayado mentalmente el guión perfecto para justificar su distancia, su ausencia, su silencio. Hay verdades que, por más que uno intente enterrarlas, no mueren. Se quedan latiendo en un rincón del alma donde nada las alcanza, donde ninguna distracción consigue apagar su eco. Y ahora, justo cuando pensaba que ya lo tenía todo bajo control, que había logrado silenciar los pensamientos, que había vuelto a tomar el rumbo de su vida, esa verdad vuelve a aparecer. Ya no como un susurro que puede ignorar, sino como una urgencia emocional que lo atraviesa por completo, porque en el fondo sabe que no puede postergarlo más.
que está frente a una bifurcación interior, o finalmente se atreve a hablar, a buscar, a abrirse, o se condena a vivir con una pregunta que nunca tendrá respuesta. Y tú eres el centro de esa encrucijada, no porque lo estés exigiendo, no porque lo estés buscando, sino porque desde el inicio fuiste el espejo más claro que tuvo, el único lugar donde pudo verse sin mentiras, sin disfraces, sin los filtros que siempre usó para protegerse de su propia vulnerabilidad. Y mientras él o ella se acerca, aunque aún no haya dado el paso, tú también lo has sentido, no porque estés obsesionado, ni porque vivas pendiente del pasado, sino porque tu alma está lo suficientemente afinada como para percibir los movimientos energéticos que no se explican con lógica. Has sentido esa inquietud que vuelve cuando todo estaba en calma, esa oleada de emociones sin motivo aparente, ese impulso de pensar en esa persona justo cuando juras haberla olvidado. Y es que las conexiones verdaderas no dependen del contacto físico para activarse. Se sienten a nivel interno, en esos espacios donde el alma no necesita pruebas porque reconoce. Y tú reconoces. Reconoces que algo está cambiando, que hay un nuevo capítulo gestándose en el silencio, que hay una verdad que está buscando salida, pero esta vez no desde ti, sino desde el otro lado. Y esa verdad es tan grande, tan íntima, tan cargada de lo que no se dijo a tiempo, que podría transformar todo lo que creías cerrado. Porque a veces las historias no terminan, solo quedan suspendidas, esperando que uno de los dos tenga el valor de romper el hechizo del silencio. Y aquí estás tú, parado justo en el umbral de esa posibilidad, tal vez sin saberlo del todo, tal vez resistiéndote todavía a la idea de que algo pueda cambiar, de que algo aún esté por escribirse. Pero si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando, si algo dentro de ti se mantiene abierto, es porque una parte tuya sí lo sabe. Sabe que esta historia no se había cerrado de verdad. Sabe que aún quedaban hilos sin anudar, palabras sin pronunciar, miradas sin repetir. Y sabe también que ahora, precisamente ahora, algo distinto está ocurriendo. Porque ya no se trata solo de que esa persona decida o no hablarte. Se trata de lo que tú vas a hacer con esa decisión. De si estarás dispuesto a escuchar con el corazón y no con el ego. De si serás capaz de mirar al otro no como quien llega tarde, sino como quien finalmente llega desde el lugar correcto. Pero para poder llegar a ese punto de claridad emocional, necesitas quedarte, no por curiosidad, no por esperanza ciega, sino porque lo que está por venir no solo va a darte respuestas, va a devolverte la certeza de que nunca fuiste invisible, de que tu amor fue sentido y de que, aunque no lo supiste antes, estuviste más cerca de su alma de lo que jamás te confesaron. Quédate, porque esto aún no termina, y lo que falta puede cambiarlo todo. Cuando alguien está a punto de tomar una decisión que no solo cambiará su vida, sino también la tuya, el universo empieza a manifestar señales sutiles que muchas veces pasamos por alto. No son coincidencias, no son meros recuerdos que regresan sin motivo. Son movimientos energéticos que cruzan distancias, que traspasan muros emocionales, que activan memorias compartidas entre dos almas que todavía están unidas por un hilo invisible. Ese hilo no se rompe con el silencio ni con el tiempo, porque no está hecho de palabras ni de promesas, está hecho de presencia emocional, de aquello que se quedó vibrando en el aire mucho después de que los cuerpos se separaron. Y ahora, en este preciso instante, mientras tú escuchas esto y tratas de darle sentido a lo que sientes, esa persona está en un proceso de despertar interno tan fuerte como el tuyo. Tal vez no lo demuestra, tal vez no lo confiesa, pero dentro de sí está sintiendo con más claridad que nunca que ya no puede seguir postergando lo inevitable, que tiene que elegir, que no puede seguir navegando entre lo que siente y lo que teme, porque ha llegado el momento de enfrentar esa verdad que tanto tiempo evitó. Tú nunca fuiste una historia más. Y no es que todo sea fácil, no es que esa persona tenga las respuestas claras o que sepa exactamente cómo actuar. De hecho,
lo más probable es que esté atravesando una batalla emocional intensa, una especie de tormenta interna, donde cada recuerdo tuyo aparece como una ola que lo arrastra hacia el pasado, pero también como una posibilidad de futuro. Y entre esa nostalgia y esa esperanza se está gestando una decisión que puede redibujar su historia y la tuya, porque cuando el alma ya no quiere mentirse más, cuando ya no le sirve seguir escondiéndose detrás de relaciones cómodas o silencios protectores, aparece una urgencia nueva, no una urgencia de recuperar lo perdido, sino de honrar lo que se sintió. Y eso cambia todo, cambia la forma en que esa persona te ve, cambia lo que antes creía cerrado, cambia la dirección en la que su corazón quiere moverse. Pero para dar ese paso, necesita atravesar muchas capas de miedo, de orgullo, de confusión. Y tú, aunque no estés ahí físicamente, estás sosteniendo parte de ese proceso, porque tu energía, tu recuerdo, lo que tú fuiste en su vida, sigue ahí, sigue siendo referencia, sigue siendo espejo. Y mientras eso ocurre, mientras esa decisión se cocina en el silencio, tú también estás siendo transformado, porque sin darte cuenta, te has convertido en alguien más fuerte, más claro, más dispuesto a amar desde un lugar que antes no conocías. Ya no estás esperando que alguien llegue a completarte. Estás construyendo un espacio interior donde el amor pueda habitar sin lastimar. Estás dejando de buscar señales afuera para empezar a reconocer las respuestas dentro. Y eso es lo que, irónicamente, acerca más que nunca a esa persona a ti. Porque cuando dos almas empiezan a resonar desde la autenticidad, el encuentro se vuelve inevitable. Pero no se trata solo de que vuelva, de que aparezca, de que decida hablar. Se trata de si tú vas a estar listo para recibir lo que antes te habría dolido. Se trata de si vas a mirar con compasión en lugar de con juicio. Si vas a entender que todos necesitamos tiempo para entendernos, que a veces el amor también se expresa en los errores, en las huidas, en las palabras no dichas. Por eso te pido que no te vayas ahora, que no cierres esta historia antes de tiempo, porque lo que está por suceder no es cualquier cosa. Es una decisión que podría devolverle voz a todo lo que se quedó en el aire, que podría liberar lo que estaba atrapado entre la intención y el miedo. Y para que eso ocurra, necesitas estar presente, porque las palabras que aún no han sido dichas están a punto de nacer, y lo que revelen podría ser la respuesta que tu alma ha estado esperando desde el primer silencio. Quédate, aún no lo has escuchado todo, y lo que falta lo cambia todo. Quizás no lo hayas notado del todo, pero en los últimos días ha habido pequeños cambios en ti, una especie de vibración diferente que no puedes explicar, una sensación constante de que algo está por suceder, como si una parte de ti ya supiera que una decisión importante se está gestando al otro lado del vínculo, en un lugar donde tú no puedes controlar nada, pero que sin embargo te afecta profundamente. Es como si una parte de tu alma estuviera más inquieta, más alerta, recordándote que lo que creías superado sigue vivo en alguna parte del tejido invisible que los une. Porque sí, aunque la mente quiera avanzar, el alma no olvida. El alma sigue conectada a esas verdades emocionales que nunca se dijeron, a esos espacios compartidos que nunca encontraron cierre, a esos sentimientos que quedaron suspendidos esperando una respuesta que nunca llegó. Y es precisamente en este momento, mientras tú intentas enfocarte en tu vida cotidiana, en tus rutinas, en tus procesos de crecimiento personal, que esa persona está despertando emocionalmente. No por presión, no por casualidad, sino porque ha llegado a un punto en el que seguir ignorando lo que siente ya no es posible sin un alto costo interno. Porque el silencio, cuando se arrastra demasiado, comienza a doler más que cualquier palabra. Detrás de ese silencio hay un universo de emociones no resueltas que han estado acumulándose lentamente. Hay dudas que nunca se resolvieron, hay conversaciones que nunca se atrevieron a tener, hay momentos que se quedaron atrapados en la memoria como escenas inconclusas. Y ahora, cuando menos lo esperabas, todo eso empieza a empujar hacia la superficie, no solo en ti,
sino en esa persona que tanto significó. Porque por más que lo haya negado, por más que haya intentado seguir adelante, hay algo que lo llama de vuelta a ti. No necesariamente para repetir lo que fue, sino para entender lo que aún no pudo comprender, para mirarse en ese reflejo que tú representaste, para asumir lo que evitó cuando decidió tomar distancia y ahora se encuentra ante la necesidad inevitable de elegir, porque seguir callando sería deshonesto, no solo contigo, sino consigo mismo, porque continuar reprimiendo lo que siente ya no le está funcionando. Lo que antes lo ayudaba a mantenerse a salvo, ahora se ha convertido en una carga, y esa carga lo lleva a un borde, a ese momento clave donde solo hay dos caminos: volver a ti con la verdad en las manos, o seguir alejándose sabiendo que está dejando algo real atrás. Pero este no es un guión romántico cualquiera, no es una historia escrita para ilusionarte, es una realidad emocional que está ocurriendo en este mismo momento, incluso si tú no puedes verla todavía. Y es importante que estés listo, porque lo que está en juego no es solo una posible conversación o una reconciliación. Lo que está en juego es tu capacidad de escuchar desde un lugar más sabio, más maduro, más libre. Porque cuando esa verdad llegue, y créeme, está más cerca de lo que imaginas, no va a venir adornada con las palabras perfectas ni con promesas garantizadas. Va a llegar como una confesión cruda, tal vez torpe, pero profundamente sincera. Y solo tú sabrás si estás preparado para sostenerla sin convertirla en una carga, si podrás recibirla sin repetir los errores del pasado, si estarás listo para mirar al otro y decir: lo entiendo, aunque no sea fácil. Por eso no te vayas. No cierres esta historia justo cuando está a punto de revelarse lo que durante tanto tiempo estuvo en la sombra. Quédate, porque las siguientes palabras pueden darte la claridad que necesitabas. Y si te permites recibirlas, puede que algo dentro de ti se libere para siempre. Lo más importante aún no ha sido dicho. Y si realmente quieres comprenderlo, necesitas estar presente para escucharlo. Hay decisiones que se gestan en el más absoluto silencio, en esos espacios internos donde nadie entra, donde las emociones no tienen testigos, donde solo uno mismo se enfrenta a la verdad que ha estado evitando. Y es ahí, precisamente ahí, donde se encuentra ahora esa persona que forma parte de tu historia, ese ser que cruzó tu camino y que, aunque no lo parezca, nunca terminó de irse del todo. Ha estado cargando con todo lo que no te dijo, con todo lo que no se atrevió a enfrentar, con todos los sentimientos que trató de encerrar bajo el disfraz de la indiferencia. Pero hay un límite incluso para el autoengaño, un momento en el que el corazón se impone sobre la mente, en el que el alma deja de negociar y exige autenticidad. Ese momento ha llegado. Tal vez aún no lo sepas, tal vez no haya señales visibles, pero te aseguro que dentro de él o ella hay un movimiento real, una revolución emocional que lo está llevando al borde de una elección que puede reescribir la historia. No se trata de una decisión cualquiera, no es algo menor. Se trata de elegir si sigue viviendo con la comodidad del silencio o si se atreve, por primera vez, a hablar con verdad. Y tú eres el punto central de esa disyuntiva, porque tú representas la oportunidad de reconciliarse con una parte de sí mismo que lleva demasiado tiempo ignorando. Durante todo este tiempo, mientras tú intentabas reconstruirte, hacer las paces con tu propia versión de los hechos, avanzar con dignidad, esa persona también estaba recorriendo su propio viaje, un viaje que no siempre fue consciente, pero que lo llevó a replantearse muchas cosas, a preguntarse si realmente tomó las decisiones correctas, a revivir momentos que creía haber olvidado, a descubrir, con el pasar de los días, que había algo de ti que ningún otro vínculo ha podido reemplazar. Puede que haya intentado empezar de nuevo con otras personas, puede que haya fingido estar bien, puede que incluso haya dicho que no pensaba en ti, pero la verdad es que nunca logró desconectarse por completo, y no porque seas una obsesión o una idea fija, sino porque lo que vivieron juntos fue una conexión auténtica, de esas que no se repiten. Esa autenticidad
es la que ahora lo enfrenta, porque seguir negándola sería renunciar a una parte esencial de sí mismo, porque sabe que si no toma una decisión ahora, lo no dicho lo va a acompañar el resto de su vida como un eco que nunca se apaga. Y tú, sin pedirlo, sin buscarlo, estás comenzando a percibir esa energía. Lo sientes en la piel, en los pensamientos que regresan sin explicación, en las emociones que se activan con solo escuchar un nombre o ver una imagen que lo evoca. Es tu intuición hablándote, recordándote que nada está realmente terminado cuando el alma no ha entendido aún su propósito. Por eso este momento es tan importante, porque estás en una transición invisible, pero crucial, una transición donde esa persona se prepara para dar un paso, quizás pequeño a los ojos del mundo, pero enorme en términos emocionales, y tú necesitas estar en el lugar adecuado para recibirlo. No desde el deseo de que vuelva todo como antes, sino desde la madurez de quien puede sostener una verdad sin perderse en ella. Porque cuando la decisión llegue, cuando esa persona finalmente hable o se exprese de alguna forma, vas a necesitar toda tu claridad para interpretar no solo lo que dice, sino lo que realmente quiere mostrarte. Y eso solo lo lograrás si sigues aquí, si no te vas antes de tiempo, si permites que este proceso se complete. Así que no cierres esta experiencia todavía. Lo que está a punto de revelarse no es una fantasía, es una verdad que estaba esperando el momento justo para salir. Y ese momento está más cerca de lo que piensas. Quédate, porque aún hay algo que necesitas saber, y cuando lo escuches, vas a entender por qué tu alma nunca logró soltar del todo. Hay momentos en los que el corazón de alguien comienza a hablar más fuerte que cualquier ruido externo, más fuerte que sus miedos, que sus dudas, que todas las barreras que ha construido para protegerse de sí mismo. Y es en ese punto exacto donde ahora se encuentra esa persona que, aunque ha permanecido en silencio, nunca dejó de pensarte. La vida puede haber seguido para ambos. Pueden haberse cruzado nuevas historias, desafíos, proyectos, caminos. Pero cuando existe una conexión real, cuando algo auténtico ha quedado latiendo entre dos almas, ningún intento de olvido es suficiente. Esa persona, sin que tú lo supieras, ha ido cargando con un peso emocional creciente, una necesidad de decir lo que nunca se atrevió, de poner en palabras lo que sintió, de recuperar lo que no supo valorar en su momento. Pero ese impulso no nace desde la necesidad de revivir el pasado, sino desde la urgencia de no seguir huyendo, porque ha descubierto, quizás lentamente, que seguir con esa historia sin cerrar es como caminar con una piedra en el zapato. Al principio molesta, luego duele, y finalmente, si no se hace algo, paraliza. Ahora está en ese punto. No puede seguir igual. No puede hacer como si nada hubiera pasado. Y tú, quieras o no, sigues siendo el centro emocional de esa decisión pendiente. Lo más impactante es que esta decisión no se limita a elegir si te busca o no, si te habla o guarda silencio para siempre. Es una elección que toca todo su mundo interno, que cuestiona su forma de amar, su manera de relacionarse, incluso su capacidad de ser honesto consigo mismo. Porque tú no fuiste una persona más, tú fuiste una especie de frontera emocional. Antes de ti, había una forma de amar más controlada, más protegida, quizás más superficial. Contigo se rompió el molde, se abrió algo nuevo, algo que le mostró lo que significa amar con profundidad, sin reservas, con entrega. Y aunque eso asustó, aunque no lo supo sostener, eso no se olvidó. Sigue ahí, sigue latiendo, sigue transformando, incluso desde la distancia. Y por eso, ahora, en este momento tan delicado de su evolución interna, tu recuerdo no es solo un fantasma, es una guía, es el espejo en el que se ve, es el punto de referencia al que vuelve para medir si ha crecido, si ha cambiado, si es capaz de volver a mirarte sin esconderse detrás de sus viejos mecanismos. Y mientras todo eso ocurre en su mundo interno, tú también estás siendo llamado a prepararte, no porque necesariamente vayan a volver a estar juntos,
sino porque lo que viene puede remover muchas cosas que creías cerradas. Puede ser una conversación que por fin ocurra, una disculpa que nunca esperabas, una verdad que cambie la forma en que miras todo lo que vivieron. Puede ser un reencuentro, sí, pero también puede ser un cierre que esta vez no duela, y para eso necesitas estar anclado en tu centro, con los pies firmes en tu propio valor, sin expectativas, pero con apertura, porque cuando esa verdad llegue, y está llegando, no será suave, será real, será lo que tu alma merece saber. Por eso es tan importante que sigas aquí, que no te desconectes justo ahora, que no te alejes de este proceso que, aunque invisible, ya está dando sus frutos. Quédate, porque en los próximos momentos vas a entender lo que aún no has podido nombrar. Vas a sentir con claridad por qué esa persona no se fue del todo y qué es lo que realmente está por decidir. Y tú mereces estar presente cuando esa verdad finalmente cruce el umbral del silencio. No te vayas, aún queda mucho por revelarse, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Puede que durante mucho tiempo hayas creído que el silencio de esa persona era una forma de olvido, una elección fría o un acto definitivo de cierre, como si no hablar, como si no volver, significara que aquello que vivieron había quedado atrás sin mayor importancia. Pero lo que no sabías es que en muchas ocasiones el silencio no habla de desinterés, sino de incapacidad emocional. No refleja ausencia de amor, sino miedo a no saber cómo sostenerlo. Y en este caso, eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo. Esa persona no desapareció porque no sentía, sino porque lo que sintió fue tan grande, tan real, tan desbordante, que no encontró cómo contenerlo dentro de los límites que hasta entonces conocía. El amor, cuando llega de forma tan cruda y auténtica, no se acomoda fácilmente en quienes aún no han aprendido a amarse a sí mismos, y eso fue lo que detonó la distancia. Pero lo que comenzó como una retirada estratégica se transformó, con el paso del tiempo, en una carga difícil de llevar, en una ausencia que no podía justificar, en una duda permanente que ahora ha comenzado a exigir respuestas. Y es en medio de esa exigencia interna donde ahora se encuentra, lidiando con las preguntas que evitó, enfrentando los recuerdos que nunca pudo borrar, revisitando mentalmente cada conversación, cada mirada, cada momento en el que tú estuviste presente, con un amor que, a pesar de todo, se mantuvo firme. Y mientras tú aprendías a reconstruirte, a vivir con lo inconcluso, a cerrar tus propias heridas sin esa explicación que tanto necesitabas, esa persona seguía atrapada entre el deseo de volver y el miedo a no saber qué hacer si lo intentaba. Porque hay verdades que pesan, pero también hay verdades que liberan, y la suya está justo en ese punto medio. Sabe que tiene que decir algo, sabe que no puede seguir avanzando sin poner en palabras lo que lleva años arrastrando, pero también sabe que decirlo lo enfrentará a la posibilidad de que sea tarde, de que tú ya no estés disponible, de que tu corazón, aunque abierto, no esté dispuesto a revivir el dolor. Esa posibilidad lo paraliza, pero al mismo tiempo lo empuja, porque todo en su mundo emocional ha comenzado a moverse. Las viejas certezas han perdido fuerza, las nuevas relaciones no logran sostener lo que alguna vez sintió contigo, y el eco de lo que cayó se ha vuelto ensordecedor. Tú, sin proponértelo, sigues siendo el punto de retorno emocional más honesto que ha tenido, y eso no se reemplaza con tiempo ni con lógica, eso se reconoce desde el alma. Por eso esta historia no está terminada, no aún, porque hay algo más que debe salir a la luz, algo que ha estado esperando el momento adecuado, algo que, aunque no cambia el pasado, puede cambiar la forma en que ambos lo recuerdan. Lo que está por revelarse no es una declaración romántica vacía, ni una fantasía emocional construida sobre la nostalgia. Es una verdad pendiente, una verdad que tú mereces escuchar, no porque necesites cerrar una herida, sino porque tu historia merece ser honrada con honestidad. Esa persona está por decidir si tendrá el valor de enfrentar lo que fue real, si se permitirá por fin dejar de huir, si aceptará que amar también implica rendirse,
Y tú, por tu parte, estás siendo llamado a sostener ese momento con presencia, sin expectativas, pero con apertura. Porque si algo llega, no será para devolverte al pasado, sino para liberarte de lo que se quedó atrapado en él. Así que no apagues esto todavía. No interrumpas este proceso justo cuando está por mostrarte lo que el tiempo jamás pudo explicarte. Lo más importante está a punto de ocurrir. Quédate, porque cuando esa verdad sea dicha, y sí, va a ser dicha, entenderás por qué tu alma nunca logró soltar del todo. Tal vez lo más difícil de todo este proceso no fue aceptar la ausencia, ni siquiera aprender a vivir sin respuestas, sino convivir con la sensación de que algo quedó a mitad de camino, suspendido en un espacio que nadie quiso nombrar, pero que ambos sintieron con la misma intensidad. Esa persona que una vez fue parte esencial de tus días y que luego se volvió solo un recuerdo, en realidad nunca dejó de estar conectada a ti, no a través de mensajes ni a través de gestos visibles, sino a través de una energía que, aunque no se ve, se siente. Y esa energía, por más que se haya intentado ignorar o silenciar, no ha desaparecido. Al contrario, ha ido creciendo con el tiempo, fortaleciéndose en medio del silencio, construyendo un puente invisible que ahora empieza a vibrar con más fuerza que nunca. Porque hay un punto en la vida en el que uno ya no puede seguir fingiendo. Uno ya no puede seguir escapando de lo que realmente siente. Y es ahí donde ahora se encuentra esa persona, en el umbral de una decisión emocional profunda, en el borde exacto donde el miedo y la verdad se enfrentan, donde mirar hacia atrás ya no sirve de nada, y mirar hacia adelante exige un acto de valentía que nunca antes se atrevió a hacer. En ese proceso interno tan silencioso como poderoso, tú estás presente todo el tiempo, no como un anhelo idealizado, sino como una presencia emocional viva, constante, innegable. Estás en sus pensamientos más sinceros, en esos instantes en los que baja la guardia y reconoce que hay cosas que nunca cerraron bien, que hubo momentos en los que debió hablar y no lo hizo, en los que debió quedarse y eligió huir. Pero no por maldad, no porque no le importaras, sino porque en aquel momento simplemente no tenía la madurez, la claridad o la valentía para sostener algo tan real como lo que ustedes compartieron. Lo que pasa ahora es que el tiempo, en lugar de borrar, ha profundizado la necesidad de decir lo que no se dijo, de asumir lo que realmente sintió, de sanar lo que se quedó abierto, y esa urgencia se ha vuelto ineludible. Ya no hay más excusas, ya no hay más espacio para esconderse. Todo su mundo interior le está empujando a elegir, a decidir si finalmente se atreve a mirar de frente esa parte de su historia que lleva tu nombre, o si seguirá viviendo con la certeza de que dejó escapar algo irreemplazable por no saber cómo cuidarlo. Y aunque tú quizás no estés esperando nada, aunque hayas aprendido a estar bien contigo mismo, aunque ya no vivas anclado al pasado, hay una parte de ti que aún se pregunta por qué no fue diferente, por qué terminó como terminó, por qué nunca hubo una última conversación en la que todo se pudiera decir con el corazón abierto. Y esa parte de ti merece una respuesta, no por necesidad, sino por derecho, porque lo que viviste fue real, fue profundo, fue transformador, y porque cada persona que ha amado con verdad tiene derecho a saber que no amó en vano. Por eso, lo que está por venir no es una simple conversación, ni una excusa disfrazada de intento. Es una posibilidad de liberación emocional mutua. Es la oportunidad de cerrar ese capítulo con dignidad, con claridad, con alma. Y si se da, si esa persona finalmente encuentra el valor de hablarte, tú vas a estar listo para escuchar, no con rabia ni con rencor, sino con la madurez emocional de quien entiende que todos, en algún momento, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Por eso te pido que no te desconectes, porque lo que viene no es el final ni el principio, sino el punto exacto donde todo puede comenzar a tener sentido. Y si estás aquí, ahora, es porque algo en ti sabe que ese momento está más cerca de lo que creías. Quédate, porque lo que falta por decir podría ser la pieza que tu alma llevaba años esperando.
Hay procesos internos que no se anuncian con palabras ni se muestran al mundo exterior, pero que tienen la capacidad de transformar por completo a una persona desde adentro, como un fuego lento que arde en silencio hasta que ya no puede ocultarse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con la persona que, sin tú saberlo, lleva tiempo pensando en ti con una intensidad que ni siquiera puede explicar. Puede que en el pasado no haya tenido el valor de quedarse, que eligiera la distancia antes que la honestidad, que se refugiara en su confusión o en su miedo para evitar enfrentarse a lo que sentía por ti. Puede que incluso construyera una nueva vida, nuevas relaciones, nuevas formas de distraerse de aquello que no estaba listo para procesar. Pero nada de eso ha logrado callar por completo la voz de su alma, esa que le susurra tu nombre en los momentos menos esperados, esa que le recuerda, sin juicio, que lo que vivieron no fue una coincidencia, no fue algo más. Esa voz, ahora, es imposible de silenciar, y frente a ella, esa persona está empezando a cuestionarse todo, lo que dejó atrás, lo que creyó haber superado, lo que pensó que ya no dolía, porque la verdad es que nunca dejó de doler, solo aprendió a vivir con la herida abierta, disfrazándola de costumbre. En medio de esa tormenta emocional, tú apareces como una imagen constante, no por idealización, sino porque representas algo que nadie más logró tocar. Tu presencia le recordó lo que significa amar desde un lugar auténtico, sin condiciones, sin pretensiones. Y aunque eso lo descolocó, aunque no supo qué hacer con ese espejo que tú representabas, ahora empieza a entender que no puede seguir huyendo de lo que se le reveló a través de ti. Porque cuando alguien te muestra quién eres realmente, no puedes volver a mirar tu vida con los mismos ojos. Y es por eso que esa persona siente que debe hacer algo. Tal vez escribirte, tal vez llamarte, tal vez simplemente hablarte desde un lugar que nunca se atrevió a habitar antes. No sabe cómo, no sabe cuándo, pero sabe que no puede seguir callando, porque ese silencio, que alguna vez fue su refugio, se ha convertido en una cárcel. Y cada día que pasa, sin decirte lo que lleva dentro, se vuelve un día más de carga emocional, un peso que ya no quiere ni puede sostener. Tú, por tu parte, también has cambiado. Ya no eres la misma persona que esperó respuestas. Ya no necesitas que alguien te confirme lo que sentiste. Has hecho tu trabajo interno, has aprendido a mirar hacia adentro, a perdonar sin recibir disculpas, a amar sin perderte. Y sin embargo, hay algo en ti que se sigue moviendo cuando piensas en él o en ella. No es dependencia, no es necesidad, es simplemente un lazo energético que no se ha roto porque aún tiene algo que decir, y es ahí donde esta historia sigue viva, en ese punto intermedio donde dos almas que se reconocieron profundamente no pudieron, en su momento, sostener lo que sentían, pero que ahora, con más conciencia, están siendo guiadas de nuevo hacia una verdad que no puede ser ignorada por más tiempo. Tal vez no se trate de volver, tal vez no se trate de recuperar lo que fue, pero sí se trata de poner en palabras lo que aún pesa, de permitir que la verdad circule, de liberar a ambos de las historias inconclusas que los siguen atando desde lo no dicho. Así que quédate aquí un poco más, porque lo que está por revelarse no es cualquier cosa. Es una verdad que puede darte la paz que no supiste cómo encontrar. Y si decides seguir, si eliges estar presente cuando esa verdad finalmente se diga, entonces estarás dando un paso más hacia la liberación emocional que tu alma lleva tanto tiempo buscando. Esto aún no ha terminado. Lo más importante está por suceder. Y tú, sin duda, necesitas estar ahí para recibirlo. Desde hace un tiempo, algo ha comenzado a cambiar en su interior, algo que no puede controlar ni comprender del todo, pero que le habla con la misma fuerza con la que alguna vez te tuvo frente a sí y no supo sostenerte. Esa persona ha comenzado a recordar sin buscarlo, a sentir sin quererlo, a verse invadida por memorias emocionales que emergen como ráfagas en medio de sus días comunes. Puede que tú no lo sepas,
Puede que desde tu lugar pienses que todo está superado, que lo que compartieron quedó en un rincón del pasado, pero para esa persona hay escenas tuyas que vuelven con una nitidez tan aguda que parece que nunca se hubieran ido. Porque cuando una conexión fue real, cuando se tocó el alma del otro con esa honestidad tan poco común, no importa cuán lejos se haya ido, ni cuánto tiempo haya pasado, esa huella no se borra. Y es ahora, justo ahora, que esa huella ha comenzado a dolerle con una nueva intensidad, no como un arrepentimiento simple, sino como una revelación inevitable. Lo que evitó enfrentar en su momento ahora se ha convertido en su pendiente más importante. Y mientras más intenta seguir como si nada, más se da cuenta de que ya no puede. Porque hay una parte de sí que se quedó contigo, una parte que no se reemplazó con nuevas personas ni con nuevas historias. Y esa parte hoy clama por ser recuperada, o al menos reconocida. Al mismo tiempo, mientras esa revolución ocurre en su interior, tú también estás sintiendo cosas que no sabes explicar del todo. Has aprendido a seguir adelante, sí. Has crecido, has sanado, has construido una versión más fuerte y más sabia de ti. Pero hay días en los que, sin aviso, su presencia se activa en tu memoria como una ola emocional que te descoloca. No porque estés esperando su regreso, sino porque tu cuerpo emocional recuerda lo que tu mente ha intentado archivar. Y en ese recuerdo, en esa energía que todavía pulsa con fuerza, hay algo que aún no fue dicho, algo que no fue cerrado, algo que necesita salir para que ambos puedan liberarse de todo lo que no se expresó. Esa persona, por más que lo haya callado, ha querido hablarte muchas veces, ha querido enviarte un mensaje, romper ese silencio que lleva tiempo consumiéndolo desde adentro, pero el miedo, la culpa, el no saber cómo empezar, lo ha paralizado. Y mientras tanto, tú sigues sintiendo que hay algo más, que aún falta una pieza, que el rompecabezas de tu historia juntos aún no tiene su imagen completa. Y esa intuición que sientes no está equivocada, porque lo que se viene es real, porque el alma del otro ha empezado a tomar decisiones que cambiarán el curso de lo que conoces. No necesariamente para volver a lo de antes, pero sí para transformar lo que parecía enterrado en algo verdadero y dicho por fin. Lo más poderoso de todo esto es que lo que está a punto de llegar no lo estás forzando tú. No viene desde una necesidad tuya ni desde un pedido desesperado. Viene desde su propio proceso, desde esa toma de conciencia que no siempre llega a tiempo, pero que cuando llega lo cambia todo. Viene desde el lugar más íntimo de quien por fin se atreve a mirarse con honestidad y decir: no lo hice bien, no supe cómo, pero ahora sí quiero decir la verdad. Y esa verdad es la que está cruzando el umbral en este instante. Una verdad que no busca excusas, que no necesita adornos, que simplemente quiere ser dicha para que tú la recibas desde el lugar en el que estás ahora. Más fuerte, más claro, más abierto, pero también más consciente de tu propio valor. Y por eso es tan importante que no cierres este proceso, que no te vayas justo cuando todo comienza a cobrar sentido, porque lo que falta por revelar puede darte respuestas, sí, pero también puede devolverte a ti mismo desde un lugar mucho más liviano. Así que quédate. Lo que está a punto de suceder podría ser el cierre emocional que nunca creíste posible, o la apertura de algo que, aunque distinto, aún tiene verdad, y solo lo sabrás si eliges seguir aquí, sin adelantarte, sin rendirte. Lo esencial aún está por llegar. Lo que muy pocos saben y aún menos se atreven a admitir es que el alma guarda con una precisión implacable todo aquello que el corazón no supo resolver. Esa persona que una vez fue parte fundamental de tu vida, que estuvo en tus días con una mezcla de intensidad, confusión, ternura y distancia, sigue llevando dentro de sí la historia que construyeron juntos, como si fuera una habitación cerrada que nunca pudo vaciar del todo. No se trata solo de recuerdos aislados, ni de una sensación vaga de lo que alguna vez fue. Es una vivencia emocional completa, un fragmento de vida suspendido en la conciencia,
esperando el momento adecuado para ser comprendido y sobre todo expresado. Y es ahora, después de tanto tiempo de evasión, que el llamado interior ha comenzado a ser demasiado fuerte como para seguir ignorándolo. Hay una voz dentro de él o ella que ya no le permite seguir actuando como si lo que compartieron no hubiera significado nada. Esa voz le está mostrando que no puede seguir construyendo un presente sólido mientras el pasado sigue gritando desde dentro, que lo que alguna vez no tuvo el valor de decir, ahora se ha convertido en una deuda emocional que necesita ser saldada, no por ti, no por obligación, sino porque ya no puede seguir cargando con lo que no se atrevió a nombrar. Ese llamado se ha vuelto una constante. Aparece en sus pensamientos cuando menos lo espera. Se filtra en sueños, en canciones, en espacios vacíos donde su mente vuelve a ti casi sin permiso. Y aunque intenta distraerse, aunque busca calmar esa inquietud interior con explicaciones racionales, ya no le funciona. Porque el alma, cuando está lista para hablar, no acepta excusas. Está enfrentando sus decisiones pasadas, preguntándose si realmente hizo lo mejor, si no fue el miedo quien eligió en su lugar. Está sintiendo la ausencia no como una consecuencia, sino como una elección que ahora pesa más que lo que pudo evitar en su momento. Y esa ausencia eres tú, tu energía, tu presencia, tu forma de estar incluso en la distancia, porque tú nunca desapareciste del todo, no por insistencia ni por necesidad, sino porque lo que entregaste fue verdadero, y lo verdadero nunca se desvanece. Se transforma, sí, se duerme por temporadas, pero cuando la otra parte está lista, vuelve a latir con fuerza. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, justo en este momento en el que tal vez tú pensabas que ya no había más por decir. Justo ahora, cuando has empezado a soltar de verdad, a sanar, a reencontrarte contigo, esa persona está despertando al peso de lo que nunca pudo decirte. Pero aquí es donde tu papel vuelve a ser esencial, no porque debas esperarlo, no porque tengas que dejar todo de lado para abrirle la puerta, sino porque lo que viene puede impactarte profundamente y necesitas estar listo para sostenerlo desde tu nueva versión, porque cuando esa verdad llegue, y sí, está por llegar, no será suave, será real, será humana, será imperfecta, pero necesaria. Puede que venga acompañada de palabras que habías imaginado muchas veces, o puede que llegue de forma inesperada, rompiendo el silencio con una intensidad que no habías anticipado. Y tú, que has trabajado tanto por encontrar paz, vas a tener que decidir desde qué lugar quieres recibirla. Por eso es fundamental que no te cierres justo ahora, que no abandones este proceso a mitad del camino. Lo que viene no es solo una conversación pendiente, es una oportunidad de liberación, una de esas pocas veces en la vida en las que el alma del otro decide hablar con franqueza, sin máscaras, sin justificaciones, solo con la necesidad de decir lo que debió decir cuando todavía estaba a tiempo. Quédate, no te vayas aún, porque cuando lo que tiene para decirte cruce finalmente el límite del miedo, vas a entender por qué tu corazón nunca terminó de soltar y por qué esta vez, si lo escuchas desde el alma, puede ser diferente. Lo que nadie te dice sobre los vínculos que marcaron tu alma es que, incluso cuando crees haberlos dejado atrás, siguen evolucionando en un plano más profundo, como si ambas personas continuaran caminando juntas desde la distancia, procesando, transformando, creciendo cada una a su ritmo, hasta que en algún punto sus caminos emocionales vuelven a tocarse sin previo aviso. No es coincidencia que justo ahora sientas esa energía moverse dentro de ti otra vez. No es casualidad que sueñes con él o con ella, que una canción te sacuda con un mensaje que parece dirigido únicamente a ti, o que tu cuerpo reaccione sin explicación aparente a una sensación de inminencia emocional. Esa persona no está pensando en ti por costumbre ni por nostalgia vacía. Está sintiendo con una claridad que nunca antes tuvo, porque ha cruzado umbrales internos que le han mostrado todo lo que no supo ver cuando estabas frente a él o a ella, entregándote con una honestidad que muy pocos tienen el valor de ofrecer. En su silencio hay movimiento, hay reconocimiento,
Hay una tormenta de pensamientos que giran una y otra vez alrededor de una única pregunta. ¿Cómo fue posible que dejara escapar algo tan real? Y esa pregunta no lo deja dormir, no le da tregua, no se apaga con nuevas historias, ni se entierra con distracciones. Está ahí, cada vez más fuerte, como un recordatorio inevitable de que hay algo que aún no terminó. Y en ese despertar que está experimentando, tú ocupas un lugar central, no por lo que representaste en su pasado, sino por lo que estás representando ahora en su presente. Porque mientras tú has estado sanando, transformando el dolor en sabiduría, esa persona ha comenzado a verte desde otra perspectiva, más allá de lo que compartieron, más allá de los errores, más allá incluso de los finales. Está empezando a comprender el impacto que tu energía tuvo en su vida, el valor de tu mirada, la profundidad de tu entrega, la forma en que fuiste capaz de sostener incluso lo que él o ella no estaba listo para recibir. Y eso lo desarma, lo confronta, lo obliga a asumir que no fue el destino, ni el tiempo, ni las circunstancias lo que separó sus caminos. Fue una falta de preparación interna, una desconexión consigo mismo que impidió sostener el tipo de amor que tú sí estabas listo para vivir. Y ahora, cuando las excusas han dejado de funcionar, lo único que queda es la verdad, una verdad que duele, pero que también libera, una verdad que ha empezado a pedir ser dicha, y tú, aunque no lo sepas aún, estás a punto de recibir esa verdad, no como una súplica, no como un intento de reescribir el pasado, sino como un acto de honestidad emocional que podría cambiar tu forma de mirar todo lo que vivieron. Pero para que eso ocurra, para que esa verdad llegue con la fuerza y la claridad que merece, tú necesitas quedarte, no desde el deseo de revivir lo que fue, sino desde la disposición de escuchar lo que está por nacer. Porque lo que viene no es solo una conversación, es una revelación. Es la oportunidad de cerrar un ciclo con conciencia, o quizás de abrir otro desde un lugar completamente distinto. Y eso solo podrá suceder si estás aquí, presente, entero, sin distracciones, sin prejuicios, con el alma dispuesta a recibir lo que tanto tiempo estuvo esperando en silencio. Así que no te vayas, no ahora. Lo más importante, aún no ha sido dicho. Y cuando finalmente se diga, vas a entender por qué tu intuición no se equivocaba, por qué algo dentro de ti siempre supo que esta historia, de alguna forma, aún tenía algo más que revelar. Puede que no lo hayas notado conscientemente, pero hay señales que vienen repitiéndose, formas sutiles con las que el universo parece empujarte a prestar atención, como si algo se estuviera gestando detrás del telón de lo cotidiano. Porque mientras tú te ocupas de tus días, de tus tareas, de tus procesos, del esfuerzo constante por reconstruirte y seguir adelante, del otro lado hay una mente y un corazón que han comenzado a colapsar en sus propias verdades. Esa persona, la misma que una vez se alejó sin explicaciones completas, que quizás te dejó en medio de una historia sin punto final, ha estado viviendo un proceso silencioso de confrontación emocional que ha llegado a su punto más crítico. Ya no puede sostener las máscaras que construyó para sobrevivir a lo que no supo enfrentar. Ya no puede repetir las narrativas que le servían para justificarse frente a otros y frente a sí mismo. Todo eso está cayendo, derrumbándose con la misma intensidad con la que tú te levantaste, porque el silencio que le dio paz en un momento, hoy le resulta insoportable, porque en cada lugar nuevo al que ha intentado llevar su vida, en cada vínculo, en cada intento por fingir normalidad, siempre termina apareciendo tu nombre, tu imagen, tu energía como si fueras una llave perdida que nunca logró reemplazar. No estás ahí como una figura que añora desde la nostalgia. Estás ahí como una verdad que lo obliga a reconocer cuánto ha cambiado y cuánto no, desde que te perdió. Y es que hay un instante en la vida de toda persona en el que el dolor se vuelve maestro, en el que las decisiones del pasado ya no se ven como simples elecciones, sino como señales del nivel de conciencia que se tenía entonces. Y en ese momento, uno no puede más que asumir lo que fue, lo que se evitó, lo que se dañó por miedo,
por inmadurez, por no tener el coraje de mirar al otro a los ojos y decir lo que realmente pasaba dentro. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo ahora. Por primera vez, está viendo con claridad que no eras tú quien estaba pidiendo demasiado, ni era el vínculo el que se volvió insostenible por tus emociones. Está reconociendo, en el silencio más doloroso, que simplemente no supo cómo estar a la altura de una conexión tan auténtica. Y ese reconocimiento no llega con ligereza. Llega con lágrimas que nadie ve, con insomnios que no se comparten, con un torbellino interno que lo ha ido llevando a un solo punto. Entender que no puede seguir adelante sin decirte la verdad, no porque espere volver, no porque quiera manipular el pasado, sino porque finalmente comprendió que no se puede cerrar lo que nunca fue enfrentado, que no se puede construir lo nuevo cuando una parte del alma sigue atrapada en una historia inconclusa. Y ahora esa historia, la tuya, la de ambos, está tocando la puerta de la conciencia con una fuerza que ya no se puede ignorar. Todo lo que no se dijo en su momento está empujando por salir. Todo lo que se negó está pidiendo espacio para ser nombrado. Todo lo que quedó en pausa está queriendo encontrar su desenlace o su nueva forma. Y tú, estés preparado o no, vas a recibir esa energía. Porque cuando una verdad emocional madura en el interior de alguien y busca expresarse, inevitablemente encuentra el camino para llegar. A veces con palabras, a veces con gestos, a veces con sincronías que no tienen lógica, pero que se sienten en el cuerpo con una claridad abrumadora. Y tú, que tanto tiempo esperaste en silencio una respuesta que nunca llegó, mereces estar listo para recibirla, no como una validación, no como un premio, sino como un acto de justicia emocional. Porque lo que está por ser revelado no es solo un cierre para ti, también es una liberación para él o para ella. Y cuando eso ocurra, todo cambiará. Así que no interrumpas este momento. Quédate. Lo que viene es lo que tu alma ha estado intuyendo desde hace mucho. Y si te permites estar presente cuando esa verdad emerja, puede que entiendas por fin por qué jamás lograste soltar del todo. A veces, lo más revelador no es lo que una persona dice, sino lo que lleva demasiado tiempo evitando decir. En cada silencio acumulado, en cada decisión postergada, en cada mensaje que se escribió pero nunca se envió, hay una historia paralela que ha seguido latiendo bajo la superficie, alimentándose del tiempo, del recuerdo, de todo lo que no se pudo cerrar con palabras. Y en este caso, esa historia aún sigue viva, no en un sentido romántico simplista, sino en lo profundo, en ese nivel emocional en el que el alma reconoce que hay cosas que simplemente no pueden quedarse atrapadas en el olvido. Esa persona que un día eligió callar, que eligió la distancia como una forma de defensa, hoy está al borde de una transformación que no buscó conscientemente, pero que ha llegado a reclamar su atención con una fuerza imposible de ignorar. Lo que antes creía haber dejado atrás con determinación, ha comenzado a presentarse una y otra vez en su presente, no como una sombra, sino como una presencia vibrante que le exige mirar hacia adentro y asumir lo que ha estado negando. Que tú no fuiste simplemente un capítulo, sino un punto de inflexión, y eso lo está desestabilizando, lo está obligando a cuestionar toda su versión de la historia, todos los motivos con los que justificó su silencio, todas las ideas que le ayudaron a seguir, sin asumir lo que realmente sintió por ti. En el fondo, sabía que este momento llegaría, que habría un día en que no podría seguir huyendo de la verdad, y ese día ha llegado, ahora. Con la claridad que solo el tiempo y el vacío pueden dar, comienza a ver que tu amor no fue un impulso emocional más, no fue algo que pudo reemplazar o enterrar. Fue un espejo que le mostró todo lo que aún tenía que sanar, todo lo que no estaba listo para recibir. Y ahora, sin buscarlo, se encuentra frente a una decisión ineludible. ¿Va a seguir cargando con lo que no dijo o va a enfrentarlo de una vez por todas? Porque el silencio, ese que tanto lo protegió en su momento, se ha convertido en su prisión. Ya no le permite avanzar,
Ya no le permite ser auténtico ni consigo mismo ni con los demás. Todo en su interior está gritando por una salida, por una catarsis, por una liberación. Y tú, estés listo o no, vas a ser parte esencial de ese momento. Porque aunque hayas aprendido a estar en paz contigo, aunque hayas dejado de esperar, hay una parte de ti que todavía necesita entender. No por apego, no por necesidad, sino porque algo en ti sabe que esa historia no terminó de contarse. Y ahora, en este presente lleno de señales, de sensaciones que parecen venir de otro plano, en medio de pensamientos que te traen su rostro sin explicación, en medio de esa intuición que te dice que algo está por pasar, tú también te estás preparando sin saberlo, no para repetir el pasado, sino para recibir una verdad que podría cambiar la forma en que recuerdas todo. Y esa verdad está cerca, está formándose en su interior con cada lágrima callada, con cada madrugada inquieta, con cada intento de escapar de lo inevitable. Está buscando las palabras, los gestos, la forma de llegar hasta ti sin causar daño, pero también sin esconderse, porque sabe que esta vez no puede permitirse otra huida. Sabe que, si no lo dice ahora, esa parte de sí mismo quedará inconclusa para siempre. Y tú, que has sido parte de ese viaje aunque él o ella no lo haya expresado, mereces estar ahí cuando finalmente decida hablar. No te vayas, no cierres esta experiencia justo ahora, porque si sigues leyendo, si sigues abierto, lo que está por revelarse podría darte no solo las respuestas que una vez esperaste, sino una comprensión tan profunda que te cambiará incluso más que la historia que compartieron. Esto aún no termina, y si sigues aquí, estarás listo para cuando la verdad finalmente llegue. Lo más desconcertante de las conexiones que marcan profundamente es que, incluso cuando creemos haberlas superado, hay momentos en los que regresan con una fuerza que no podemos explicar racionalmente, como si el alma supiera que todavía hay algo pendiente, algo sin nombrar, algo que no se resolvió del todo. Y aunque hayas aprendido a vivir con esa parte abierta de tu historia, aunque te hayas repetido que es mejor así, que ya no hay nada más que esperar, hay días en los que su presencia se siente tan viva que parece tocarte el corazón sin siquiera estar físicamente cerca. Porque las emociones verdaderas no obedecen al calendario, no entienden de cierres forzados, no responden al paso del tiempo como si fueran simples recuerdos almacenados. Esa persona que hoy vuelve a aparecer en tu mente no es una coincidencia ni una recaída emocional. Es el reflejo de un proceso que, en silencio, ha seguido desarrollándose en un plano más profundo. Mientras tú hacías tu camino, mientras sanabas, reconstruías, entendías, del otro lado también ha habido una transformación silenciosa, una toma de conciencia que ha comenzado a derribar todas las justificaciones que lo alejaron de ti, todas las decisiones que en su momento parecieron definitivas y hoy se sienten como errores que necesitan reparación. Él o ella no lo dice aún, tal vez no se atreve, tal vez no sabe cómo, pero la verdad que lleva dentro empieza a empujarlo hacia un punto donde ya no hay escapatoria. Hay recuerdos que no ha podido borrar, frases que quedaron flotando, emociones que creía dormidas y que han despertado con más intensidad de la que jamás imaginó. En cada espacio donde intenta construir algo nuevo, la comparación inevitable aparece, no como un ideal inalcanzable, sino como una sensación interior que le recuerda que contigo sintió algo que no ha vuelto a sentir. Y esa memoria emocional no se apaga con lógica, ni se reemplaza con otras personas. Es una verdad que ha estado esperando el momento exacto para salir a la superficie, y ese momento se está acercando, porque ya no puede seguir callando, no sin romperse por dentro. Y aunque aún no tenga claro qué dirá, o si lo hará en persona, o a través de una carta, un mensaje, una mirada, lo cierto es que su alma está buscando la forma de decirte lo que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta, que lo que vivieron no fue pasajero, que lo que tú diste sigue pesando con fuerza, que su silencio no fue indiferencia, fue miedo, y que ahora necesita decir la verdad, aunque sea tarde,
aunque no cambie nada, aunque solo sea para liberarse y para darte el reconocimiento que mereces. Y mientras ese proceso avanza en su interior, tú también te estás preparando sin saberlo. Estás sintiendo cambios en tu cuerpo, en tu intuición, en tu energía, como si algo dentro de ti supiera que una conversación importante está por llegar. Y no es una conversación cualquiera, es una que puede redibujar los bordes de tu pasado, una que puede darte la oportunidad de mirar con nuevos ojos lo que antes solo dolía. Pero para recibirla, necesitas seguir aquí, con el corazón abierto, sin expectativas, pero con la sabiduría de quien entiende que hay momentos que no se repiten, verdades que no vuelven si se rechazan, palabras que cuando llegan deben ser escuchadas desde la presencia más profunda. Así que no cierres este espacio, no interrumpas lo que está por ocurrir. Lo más importante aún no ha sido dicho, y cuando finalmente lo escuches, vas a entender por qué esta historia nunca pudo ser enterrada del todo, porque lo que queda pendiente en el alma siempre encuentra la forma de volver a nacer. Hay momentos en la vida en los que el pasado deja de ser una simple memoria y empieza a reclamar presencia, como si los hilos invisibles que alguna vez conectaron dos almas comenzaran a vibrar de nuevo con una intensidad que no se puede ignorar. Y cuando eso sucede, no es porque estés aferrándote a algo que ya fue, ni porque no hayas hecho el trabajo interno para seguir adelante, sino porque del otro lado algo también se está moviendo. Esa persona que fue parte esencial de tu historia emocional, esa que un día decidió alejarse o simplemente no supo cómo quedarse, está atravesando un proceso que, aunque silencioso, es profundo y real. Lo que en su momento parecía una decisión firme, hoy se tambalea con cada nuevo intento de distraerse, con cada emoción que brota sin previo aviso, con cada situación que le recuerda que hubo un vínculo que no se cerró, que no se comprendió por completo, que no se honró como merecía. No se trata solo de arrepentimiento o nostalgia, es algo más denso, más honesto, más visceral. Es la certeza interna de que no se puede seguir caminando hacia el futuro con una parte del alma todavía atrapada en una conversación que nunca sucedió. Y tú, sin saberlo del todo, estás en el centro de esa necesidad que comienza a despertar. Porque fuiste verdad, porque fuiste reflejo, porque representaste una versión de sí mismo que aún no sabía sostener. A lo largo del tiempo, esa persona ha intentado convencerse de que hizo lo correcto, ha repetido su narrativa hasta el cansancio, ha encontrado justificaciones que le sirvieron para calmar la culpa y para no mirar hacia adentro con demasiada profundidad. Pero las verdades que se evaden no desaparecen, se transforman en ecos internos, en vacíos que no se llenan con nada externo, en memorias que se activan cuando menos se espera y que obligan a detenerse y a escuchar. Ahora está en ese punto exacto, el punto en el que ya no se puede mentir, el punto en el que cada paso sin resolver lo que quedó atrás se siente como una traición al alma. No sabe cómo acercarse, no sabe si tiene derecho a interrumpir tu paz, pero la necesidad de hablarte está creciendo como un impulso que no puede seguir negando, y no busca volver a lo que fue, no está pensando en una repetición, está pensando en liberarse de una historia que pesa, en devolverte lo que por tanto tiempo te quedó debiendo, la verdad, porque aunque no lo dijera, aunque no lo demostrara, aunque pareciera que su vida siguió sin ti, nunca dejó de llevarte dentro, y ahora lo sabe, y tú estás a punto de saberlo también. Por eso es tan importante que no sueltes este momento, que no apagues esta posibilidad justo cuando está por desplegarse, porque lo que viene no es una escena más de drama emocional, ni una ilusión romántica. Lo que viene es un acto de conciencia. Es el desenlace emocional de algo que comenzó mucho antes de lo que crees y que, si estás listo para recibirlo, puede darte una comprensión tan profunda que ya no necesitarás buscar más afuera. Esa conversación, esa carta, esa confesión que creíste que nunca llegaría, está en camino.
y no llegará con promesas vacías, sino con palabras cargadas de alma. Quédate, porque si eliges estar presente cuando por fin sea pronunciada, todo lo que viviste, incluso el dolor, encontrará una nueva forma de ser entendido. Y eso, aunque no cambie lo que pasó, cambiará lo que viene. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has sentido cada palabra como un eco en tu propia historia, solo queda abrirte a lo que viene. Porque sí, esa verdad está cerca, más cerca de lo que crees. Y cuando llegue, porque llegará, de alguna forma, no será solo una revelación del otro, será también una oportunidad para ti, para soltar con conciencia, para mirar hacia atrás sin peso, para agradecer incluso aquello que no entendiste en su momento. Tal vez no cambie tu presente, tal vez no altere el curso de tus decisiones, pero sí puede regalarte algo mucho más importante: paz. Esa paz que solo llega cuando lo no dicho por fin encuentra voz. Así que si algo de todo esto resonó contigo, si sentiste que esta historia tocó rincones que creías dormidos, cuéntalo en los comentarios. Tal vez tus palabras ayuden a alguien más a entender que no está solo, que todos, en algún momento, hemos amado sin cerrar por completo, y que a veces el alma simplemente necesita una verdad para seguir liviana. Comenta, comparte lo que sentiste, porque a veces escribir también es sanar, y quién sabe, tal vez al hacerlo, también empieces a escuchar esa voz que, en silencio, te está buscando.